La clase pasada habíamos estado trabajando con las capas de ajuste y había quedado una actividad que yo les había dicho que le íbamos a estar resolviendo en clase para poder ver unos detalles. Vamos acá, cambiar el tamaño. Bien, voy al Classroom. En la clase número 6 voy a ingresar acá en la sección de la tarea. Capas de ajuste, y acá había una carpeta que decía líneas guías y colorear foto en blanco y negro, donde íbamos a tener por un lado una imagen y por el otro lado iba a estar el PDF que me iba a guiar paso a paso para resolver el ejercicio. Entonces vamos a ir acá en descargas y la fotito la voy a trasladar. Bien. En el primer momento en que abrimos la foto vemos que aparece la barra de título, tenemos un fondo, tenemos acá más información, porque es una captura la imagen. Entonces lo primero que vamos a hacer es recortarla. Hasta ahora nosotros lo que estuvimos viendo en el caso de Photoshop fue usar la herramienta transformación libre para poder cambiar el tamaño, o sea, las dimensiones solamente de lo que sería la foto, pero no todo en general. Y acá lo que vamos a estar realizando es un recorte, o sea que yo voy a elegir con qué parte de la imagen me voy a quedar y cuál es parte de la información que no se va a encontrar en la fotografía. En el panel de la izquierda, donde tenemos todas las herramientas de trabajo, nos vamos a encontrar con este icono que es la herramienta de recortar. En el momento que hacemos un clic en recortar, van a aparecer estos manejadores que son muy similares a cuando cambiamos el tamaño de una foto. Desde estos manejadores nosotros podemos cambiar y decir, bueno, voy a encerrar dentro de este recuadro la información que yo quiero conservar. Acá simplemente estoy diciendo, bueno, esto que estoy encerrando es las secciones de la imagen que yo quiero que queden en la pantalla. Y el resto que están fuera del recuadro es lo que no va a estar. Podemos hacerlo de esta manera, o sea, usando los manejadores para cambiar las dimensiones, o simplemente, una vez que yo tengo activada la herramienta recortar, me posiciono y dibujo un recuadro encerrando y diciendo, bueno, quiero que tenga este tamaño. Fíjense que el cursor, si yo me acerco mucho a la esquina del recuadro, vemos cómo cambia. Entonces digo, no, quiero ir más adentro. Ahí, mantengo presionado y sin soltar arrastro. Entonces ahí estoy dibujando el recuadro y digo, bueno, en esta selección que acabo de hacer con la herramienta recortar, esta es la parte de la foto que vamos a ver. Y al apretar Enter estamos confirmando ese recorte. Y me muestra únicamente en pantalla las partes seleccionadas. Como vamos hasta este punto, ¿se entendió cómo usar la herramienta recortar? ¿Alguna duda? Okay. Algo que nos puede ocurrir con esta herramienta es que al momento de recortar, quizás necesitamos volver a dimensionarlo, es decir, no sé, hice un recorte para ver cómo quedaba del rostro, pero después digo, no, hice mal el corte, o sea, quiero volver nuevamente como lo tenía antes. Nosotros tenemos la posibilidad de ir a edición, deshacer y continuar. Pero supongamos que acá vamos a hacer el corte, apretamos Enter, guardo el trabajo, por ejemplo vamos a ponerle un nombre,
Voy a dejarlo en el escritorio, voy a ponerle foto blanco y negro. Lo cierro y lo vuelvo a abrir. Acá, por ejemplo, me aparece para continuar. Obviamente, cuando nosotros cerramos un documento, lo que es el historial de pasos ya no se encuentra. Si yo voy a edición, deshacer, pues de repente quiero recuperar partes de la foto, obviamente no voy a poder volver pasos atrás. Cuando voy con la herramienta de recortar, para cambiar las dimensiones, fíjense en este detalle. Yo hice un clic en uno de los manejadores y podemos ver que me está mostrando el resto de la foto. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros recortamos, elegimos qué área queremos visualizar, pero en sí la foto me sigue mostrando todos los píxeles. O sea, yo puedo volver a editar y decir, bueno, me equivoqué en las dimensiones de cortar y quiero volver a dimensionar el tamaño. Entonces, de esa manera, a pesar que se recorta, yo igualmente tengo el resto de los píxeles, no los perdí. Lo mismo hay que tener en cuenta si yo estoy armando un collage. Supongamos que voy a colocar un par de imágenes más. Vamos a ir acá. Vamos a, voy a traer esta foto. Colocar. Vamos a activar acá el vínculo. Vamos a colocar una foto. Voy a traer otra más. Okay, y una más para poner en el rinconcito del otro lado. Y ahí está. Bien, entonces, cuando yo utilizo la herramienta de recortar, no es que como estoy en la capa 0, al recortar voy a afectar solamente las dimensiones que pertenecen a esa capa. En el momento que nosotros hacemos el corte, estamos eliminando, o sea, estamos cortando y afectando toda la información dentro de ese archivo. Nuevamente, como les había dicho antes, al recortar, acá, por ejemplo, aparecen, como lo recorté bien chiquitito, me aparecen pequeñas miniaturas de los restos de la foto. Pero si yo voy a la capa que corresponde de cada imagen, fíjense que igualmente yo puedo cambiarlo de posición y redimensionarlos. O sea, no es que al recortar perdí esos píxeles. Entonces yo puedo seguir cambiando el tamaño, puedo moverlos y volver a ubicarlos en esta nueva posición. Ahí estaría. Ese es un detalle a tener en cuenta con la herramienta de recortar. No importa qué capa esté activada, yo hago un recorte y afecta a todas las imágenes que están dentro. Esto por un lado. Ahora, este que está acá, voy a volver a abrir la foto original, esta que está acá, y al momento de hacer el corte, voy a volver a seleccionar un área pequeña, y en el panel superior, donde tengo algunas opciones, hay una que dice eliminar píxeles recortados, que por defecto está desactivado. Entonces voy a hacer un clic para marcarlo, voy a apretar Enter y voy a guardar. Archivo, guardar como, le voy a poner otro nombre, foto en blanco y negro 2. Lo cierro y ahora tengo foto en blanco y negro 2. Igual que habíamos hecho antes, supongamos que estoy revisando el corte que hice y digo, no, la verdad que lo corté demasiado, me gustaría tener un poquito más de fondo, porque de repente veo que acá hay un poco de fondo y me faltaría un poquito más de fondo quizás de este lado. Al ir a la herramienta recortar y cambiar las dimensiones, fíjense que ya no me aparece el resto de la foto, porque yo le dije, en el momento que apriete Enter, quiero que los píxeles que quedaron fuera del área
se eliminen. Lo mismo ocurre si yo, por ejemplo, agarro esta que es la imagen completa, le traigo otras fotos, vamos a colocar las mismas imágenes. Por ejemplo, voy a colocar una y la voy a dejar acá. Voy a recortar, elijo un área, dejo activada la opción eliminar píxeles recortados, aprieto la tecla Enter y ahora cuando yo quiera mover lo que es, fíjense que en este caso lo que es la imagen, eso lo conserva, o sea, no hay ningún problema, pero después en sí lo que es el corte de la imagen de fondo, ese queda totalmente eliminado. Ni siquiera yendo acá con la herramienta recortar podemos recuperar la información. Por ese motivo tengan mucho cuidado cuando van a recortar. Fíjense si ustedes realmente quieren deshacerse de esos píxeles que están alrededor o si quieren conservarlos para siempre estar, por las dudas, modificando las dimensiones a la hora de recortarlos. Eso ya va a depender después de cada uno. Si ustedes dicen no, yo confío en el tamaño en que lo voy a recortar, lo elimino, listo. Esos píxeles ya quedan eliminados. Entonces, paso número 1, teníamos que ir con la herramienta recortar y elegir la parte interna de la foto, o sea, sin esos bordecitos. Voy a eliminar esos píxeles porque la información que está afuera no me sirve, o sea, no la quiero. Así que, chau píxeles. Paso número 1, eliminar, recortar la foto y eliminar los píxeles sobrantes. Ahora, el ejercicio me dice que voy a estar trabajando con líneas guías. Las líneas guías es para poder tener una referencia y decir, bueno, este pedacito de la foto lo quiero de un color, este lo quiero de otro. Entonces, trabajando con las líneas guías, nosotros proporcionamos una división, de decir, bueno, si quiero dividirlo en 4, quiero que sea las 4 partes iguales, o sea, 4 rectángulos que tengan exactamente el mismo tamaño. Cuando nosotros tenemos que trabajar con guías, desde el menú Vista, hay algo que por defecto no vamos a ver, que son las reglas. Esto lo voy a ocultar momentáneamente. En los programas de diseño, por lo general tenemos una regla horizontal que se ubica en la parte superior y una regla vertical que se ubica a la izquierda. Desde el menú Vista podemos activar esta regla haciendo un clic acá en la palabrita reglas y va a aparecer una regla con unos numeritos arriba y una regla con unos numeritos acá a la izquierda. Si yo me posiciono sobre la regla, o sea, sobre estos números, me voy con el cursor y aprieto el botón izquierdo y arrastro, mantengo presionado y arrastro hacia abajo, vemos cómo se está creando una línea que en este caso es de color turquesa o fucsia, mejor dicho. Entonces yo me alejo y fíjense que esta línea no tiene límites, es como una línea infinita. Eso es una línea guía. Yo esta línea guía, una vez que la creé, puedo cambiarla igualmente de posición. Es decir, bueno, quiero un poquito más arriba, un poquito más abajo. Esto nos va a servir mucho como referencia cuando tengamos que posicionar elementos. Dice, bueno, quiero que voy a agregar un texto, pero el texto tiene que estar alineado, por ejemplo, en lo que sería los labios. Es decir, bueno, quiero que esté más o menos a esta altura de los labios y que el texto se vea acá posicionado. O de repente quiero que esté a la altura de los ojos, más o menos a la altura de este ojo, quiero que haya un texto. Entonces la línea guía me sirve para eso, para tener una referencia de ubicar un objeto. Yo puedo crear la cantidad de líneas guías que necesite, mantengo presionada la regla y las voy arrastrando. Si quiero borrarlas, puedo ir al menú Vista y elegir la opción Borrar guías.
En el momento que hacemos un clic, ahí se borran todas las líneas guías. Pero si de repente yo hice 2 y necesito una nada más, con el botón principal arrastro y llevo la línea guía hasta la regla. Puede ser hasta la regla horizontal o hasta la regla vertical. Y lo importante es arrastrar la guía, ya sea hacia arriba o hacia el lateral izquierdo. Eso es para eliminarlas individualmente. Entonces, esta que está acá es una guía horizontal. ¿Qué pasa con las verticales? Lo mismo. Me posiciono en la regla correspondiente, que es la vertical, y arrastro hacia la derecha. Y tenemos la línea guía. Entonces yo puedo tener la cantidad de líneas guías que necesite. Si depende, bueno, quiero que esté alineado, pero quiero que la información empiece a partir de acá. Entonces tengo estas guías y podemos posicionar los elementos. Qué chis. Ahora bien, acá las líneas guías las estamos posicionando manualmente, o sea, yo estoy arrastrando manualmente y le estoy diciendo a dónde va a ir esa línea guía. Pero nosotros podemos asignarle una ubicación de manera directa mediante valores. Acá por defecto, en la regla, si yo hago clic derecho, me está mostrando estos números están en relación de centímetros. Dice, bueno, estos son 22 centímetros reales. Si yo quiero visualizarlo en milímetros, hago un clic y me dice, bueno, esto sería en milímetros, o sea, cuánto es que mide en milímetros. Si yo quiero ver la información en píxeles, hacemos un clic en píxeles, o también, por ejemplo, porcentajes. Vamos a dejarlo, lo voy a dejar en porcentaje para que se entienda bien. Haciendo siempre clic derecho sobre la regla, fíjense, puede ser la regla tanto la vertical como la horizontal. Yo podría dejarlo, por ejemplo, en píxeles o en centímetros, no hay ningún problema. Cuando yo vaya a vista, acá en la opción que dice guía nueva, me va a decir, bueno, ¿qué tipo de guía querés crear? ¿Una guía horizontal o una guía vertical? Entonces podemos seleccionar cuál es el tipo de línea guía que vamos a crear. A continuación, una vez que seleccionamos el tipo de orientación, me dice la posición. La posición va a tomar como referencia un punto. Si se fijan acá, tenemos un 0. Entonces, si yo voy a hacer una línea guía vertical, va a tomar como referencia, o sea, como punto inicial, el lateral izquierdo. Si yo, por ejemplo, hago una línea guía horizontal, acá tenemos el 0 en este caso. Entonces va a tomar como punto de origen, como punto inicial, el borde superior. Voy a activar el vertical y voy a decirle que, por ejemplo, quiero hacer una línea guía que esté ubicada a 4 centímetros. Pongo 4, no hace falta especificarle centímetros y simplemente pongo OK. ¿Qué fue lo que hizo? Agarró la línea guía, partiendo de lo que sería la ubicación, el punto de origen, que es el 0, a esta distancia me hizo una línea guía de 4 centímetros. ¿Qué pasa si yo ahora quiero hacer una línea guía? Vamos a hacer una nueva, horizontal, y le voy a decir lo mismo. Bueno, esta línea guía la quiero, por ejemplo, a 2 centímetros. Ponemos OK. Y ya podemos ver que parte desde acá, desde esta posición, y dice, bueno, 2 centímetros hacia abajo. Así como se comporta la línea guía cuando la vamos a estar creando desde el cuadro de diálogo guía nuevo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda? Aquí. Bien. Bueno.
Ahora, yo necesito que quede dividido en 4 partes iguales. Bien. Yo tengo acá en centímetros, me dice, bueno, tenés un total de 22 centímetros. La forma de poder averiguarlo sería agarrar 22 y dividirlo sobre 4. Para decir, bueno, tiene tanta cantidad. Lo mismo si yo estoy trabajando en píxeles. Tendría que agarrar el valor total del ancho y decir, bueno, ese ancho dividido sobre 4. Que vaya de 4 en 4. Pero la opción más sencilla sería trabajarlo con porcentajes. Me lo voy a dejar como estaba antes. Voy al menú Vista, Guía Nueva, Activo Vertical y acá le voy a decir que quiero crear, por ejemplo, una línea guía a la mitad. Si yo quiero hacerlo a la mitad, tengo que pensar en el 100%. Eso, bueno, la mitad de 100% es 50. Pero ¿qué pasa? Si yo pongo 50, por ejemplo, y presiono OK, fíjense que no salió nada. Pero si yo me desplazo, pues creo una línea guía. Se tendría que haber hecho una línea como esta. Pero si yo me desplazo, y fíjense en la regla, voy a llegar hasta el 50. Fíjense que acá tengo mi línea guía. ¿Por qué se fue allá? Si yo le digo, bueno, pero yo quiero la mitad, el 50%. Yo le tengo que aclarar que va a ser al 50%, porque por defecto acá está en centímetros. Si yo acá lo cambio a porcentajes y hago la línea guía, ahí recién me muestra sin el símbolo del porcentaje. Entonces si yo pongo 50, ahí me hace justo una línea guía a la mitad. El tema es que no siempre esta regla la pasamos a porcentaje. La mayoría de las veces está o en centímetros o en píxeles, nada más. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Acá, cuando tengamos que colocar el valor y decir, bueno, va a ser este número en porcentaje, tenemos que acostumbrarnos a ponerle el símbolo y decir 50%. Entonces cuando ponemos OK, no importa si la regla está en centímetros, no hay ningún problema, porque yo le especifiqué al momento de crearlo que va a estar al 50%. Ahora bien, vamos a volver acá, guía nueva. Yo lo quiero dividir en 4 partes, entonces no lo quiero dividir en 2. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Para hacer la primera parte, la primera línea guía va a estar a un 25%. Entonces, ahí lo tenemos. Ahí tenemos una partecita. La segunda, vamos a volver a crear la del 50%. Y apretamos Enter. Y la siguiente y última guía va a estar al 75%. Entonces, acá tenemos una parte, acá tenemos otra parte, acá tenemos la otra parte y acá tenemos la última partecita. Igualmente acá, por ejemplo, nos va diciendo cómo tenemos que dividirlo. Acá en la guía vertical y asignar una posición del 25% con respecto a la hoja. Hace la aclaración que sí o sí debemos colocarle el porcentaje. Y ahí tenemos 75%. 3 líneas guías, 25, 50 y 75. Van a quedar todas en la misma posición. Porque le estás diciendo, bueno, quiero que vayas al 25. O sea, lo que le estamos dando acá, cuando decimos guía nueva, es la ubicación que va a tener.
Si yo acá pongo 25, va a ser 25, o sea, es la posición fija. Una vez que está hecha la división, yo necesito que cada partecita esté de un color distinto. ¿Cómo lo hacemos? Desde el área de herramientas vamos a la herramienta marco rectangular y lo que voy a hacer es dibujar una selección. La selección puedo empezarla desde afuera, o sea, yo puedo posicionarme acá en este apartado que está vacío, mantengo presionado y fíjense que igualmente me toma la posición que corresponde. Acá voy a ir al menú Vista y donde dice Ajustar a, fíjense que tenemos acá la opción Guías. Entonces mantengo presionado y vemos cómo al acercarme un chiquitín a la línea guía se pega automáticamente, se hace como un efecto de imán. En caso que no se pegue automáticamente, tienen que asegurarse que en Ajustar a esté activada la opción Guías. Entonces de esa manera, cuando estemos haciendo la selección, se va a quedar pegadito en el borde de la guía. Si yo eso no lo tengo activado, fíjense que tendría que estar con la herramienta Selección, Transformar Selección, para asegurarme que quede lo más cerquita en la guía. O sea, no es preciso, no es exacto. Entonces, por ese motivo, asegúrense que la opción guías esté tildada, de esta forma, con una tilde. Entonces, una vez que lo tengo, hacemos la selección. Uy, ahí está. Una vez que tenemos la primera selección, así como está, me voy a las capas y como yo quiero colorearlo, le voy a aplicar una capa de ajuste. Tono, saturación. Y no me tengo que olvidar de activar la opción de colorear. Y le asigno un tono. Puede ser un tono distinto de los tonos que aparecen en el enunciado. Acá en el ejercicio no he terminado. Pueden elegir otra tonalidad. Una vez que pintan una parte, van nuevamente con la herramienta de marco rectangular, se posicionan acá en las líneas guías y hacen la selección. Y nuevamente, capa de ajuste, tono, saturación y colorear. Otra selección, capa de ajuste, tono, saturación, colorear. Después la última. Y no me te olvides siempre del colorear, importante. Si en algún momento quiero cambiar un color porque no me gusta, puedo visualizar acá las capas de ajuste y hacemos doble clic. Y ahí le cambiamos la tonalidad. Para sacar las líneas guías, desde el menú Vista, se borran las líneas guías y ahí quedan las divisiones en colores. Dependiendo del contraste que haya entre un color y otro, por ejemplo, si acá tenemos naranja, quizás no hay tanto contraste entre una tonalidad y otra. En cambio, si le pongo azul, vemos acá está la división.
Después, acá el ejercicio nos sugiere, en caso que queramos colocarle un borde, para decir, bueno, quiero que quede, hace como unas líneas divisorias. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a expandir esto un poquito. A cada una de las capas de ajuste, que son las que tienen la parte con el color, le hacemos clic derecho, arriba de todo opciones de fusión, hago un clic en la palabra trazo para que me aparezca estas opciones y ahí le vamos cambiando lo que es el grosor del trazo e incluso el color, si realmente lo quiero en color blanco o lo quiero en color negro, lo que es el grosor, todo eso se puede ir cambiando. Una vez que realizo un trazo, puedo copiar ese estilo, ya que el efecto trazo es un estilo. Hago clic derecho, copiar estilo, y con la tecla Shift presionada marco este, y sin soltar la tecla Shift o la tecla Mayús, hago clic en el de abajo para seleccionar las tres capas al mismo tiempo. Clic derecho y pego el estilo. Dependiendo del tipo de borde que hayamos seleccionado, el resultado puede ser totalmente distinto. Acá si yo me voy al trazo, por ejemplo me dice trazo, posición exterior. Si yo le pongo interior, me va a hacer este efecto. Y si yo le pongo centro, cuanto más grande sea el marco, en el caso del exterior quedaría bien, pero después al momento de copiarlo en el resto queda diferente. Copiar y pegar. Acá por ejemplo elegí la opción centro. Ustedes pueden cambiarle el color del trazo o pueden dejarlo sin trazo también. Esto ya va a depender de cómo lo querramos. Acá elegís. Vos vas a tener una capa de ajuste que es la que contiene el efecto. Entonces, en vez de ir una por una, aplicándole por separado a cada una el efecto, vas acá primero, en aquella que tiene el efecto aplicado. Le haces clic derecho y elegís la opción copiar estilo de capa. Copiar estilo de capa va a copiar todos esos efectos que tiene aplicado. Una vez que lo copiamos, seleccionás, podés ir una por una, clic derecho pegar, estilo de capa, clic derecho pegar estilo de capa, y en vez de ir una por una, marcas la primera, Shift presionado o Mayús, haces un clic en la última, y una vez que está todo seleccionado, ahí haces clic derecho y pegar estilo de capa. O sea, en primera instancia la vas a tener en un solo estilo de capa, ahí lo copias y después se las pegas a las demás. O sea que de un solo movimiento puedas aplicarle todos los contornos. No, de nada. ¿Alguna duda que haya quedado con este ejercicio? Sí. Tenés que ir a las capas para poder seleccionarlo.
sea, ya está dividido en 4, o sea, tenés que tener ya las capas de ajuste armadas. Después, una vez que a una le haces clic derecho, opciones de fusión, y le aplicas el efecto, el estilo que quieras colocarle, sí o sí, ese estilo ya tiene que estar aplicado en una, para que vos después puedas copiarlo, o sea, puedas copiar ese estilo de capa y después pegarlo en las demás. En vez de ser las líneas rectas, la división. Sí. Bueno, en el caso del círculo sería fácil porque tenés la opción de marco elíptico. Ahí tenés la figura. Pero si de repente yo quiero, por ejemplo, ponerle un corazón, ahí sería otros pasos distintos. Porque primero, vos acá en herramientas de selección no tenés corazones. Y para poder hacer las capas de ajuste, fíjate que las capas de ajuste reaccionan según una selección realizada. Yo acá tengo hecha la selección, voy acá en capas de ajuste, tono saturación, y cuando coloreo, se colorea en base a esa selección realizada. Por eso acá, por ejemplo, me quedó el círculo. Si yo quiero una estrellita, un corazón u otro tipo de forma, entonces acá Photoshop, donde dice rectángulo, por efecto ustedes van a tener acá el rectángulo, tiene distintas figuras: rectángulo, elipse, triángulos, polígonos, líneas, y una que dice formas personalizadas. Dependiendo de la versión de Photoshop, puede ser que tengan más o puede ser que tengan menos. Entonces acá tengo distintos diseños. Por ejemplo, acá tengo esta mariposita. Pero en el momento que yo lo diseñe, voy a estar creando una forma. O sea, no es una selección. Yo acá tendría que hacer lo siguiente. Esto es si ustedes quieren esas formas. Desde acá, una vez que yo seleccione el diseño, por ejemplo, tengo acá una mariposa, o por ejemplo acá tengo flores. Yo lo que tengo que tener presente es si quiero una forma o quiero hacer una selección. Entonces acá vamos a... ¡Ay! Dinosaurios. Ay, ¿dónde está la mariposa? A ver si está acá. Bueno, se me fue la mariposa. Acá está, naturaleza. Bien, ahí tengo la mariposa. Entonces, una vez que yo selecciono la forma, acá voy a tener una lista desplegable donde yo voy a poder elegir cómo va a ser ese diseño. Si va a ser una forma, si va a ser un trazado, si va a ser píxeles. Si son píxeles, yo ahí por ejemplo lo acabo de dibujar y me quedó el diseño de la mariposa junto con, como fuese como si hubiera usado el pincel y estuviera pintando, me quedó junto con la foto.
Si yo acá selecciono trazado, acá tenemos simplemente una silueta y esto le puedo cambiar tamaño, no hay ningún problema. Al apretar Enter me desapareció. Pero si yo, por ejemplo, termino de dibujarlo, una vez que le di el tamaño, la posición, todo lo que quería, si yo hago clic derecho sobre este trazado, fíjense que tenemos, bueno, acá me salen todas estas opciones. Voy acá con la herramienta de selección directa o no, acá a ustedes les va a aparecer selección de trazado. Se hace clic derecho, hacer selección, y ahí recién tengo una selección para aplicar una capa de ajuste. Son muchos más pasos. Tengo la mariposa. En este caso es más sencillo directamente trabajar con figuras que ya vienen prearmadas, figuras de selección que ya vienen armadas. Lo que es el rectángulo y la elipse. Igualmente en otro capítulo vamos a hablar el tema de las formas, así que no se preocupen. Si quieren intentar con las formas lo pueden hacer, pero igualmente en el ejercicio les tienen que quedar así. Si quieren hacer otro aparte, con otra foto distinta y hacerle otros diseños de los que están acá en forma, sí lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero la tarea es esta. Este es el diseño que tienen que entregar. Bueno, ¿alguna duda que haya quedado hasta esa parte? Bien. Bueno, vamos a continuar con el tema del día de hoy. Yo les había dado más o menos tipo un adelanto la clase anterior y vamos a estar trabajando con edición de fotos. Bueno, entonces en la clase de hoy, que es la clase número 7, vamos a tener 3 carpetas distintas: tampón de clonar, rellenar según contenido y el pincel corrector. Vamos a abrir y nos vamos a encontrar con un pequeño grupo de fotos. Vamos por partes primero. Acá tenemos la imagen terminada de la catedral. Tenemos acá la catedral y podemos ver que no está ni el semáforo ni la antena que figura que estaba en esta posición. Si yo agarro la imagen original, vemos acá esas partecitas que fueron sacadas, donde tenemos acá esta antena y lo que sería el semáforo. Vamos a descargarlo. Y mientras voy a dejar ejecutándose la otra versión de Photoshop, porque quiero mostrarles una diferencia con una herramienta. Vamos a abrir. Voy a abrir esta imagen. Bien, ahora vamos a analizar los datos.
tenemos, me voy a acercar un poquito más. Yo necesito eliminar esta parte que se encuentra acá y después eliminar esta sección. Obviamente la parte más sencilla va a ser esta. Voy a acercarme todavía más. Hasta ahora nosotros la única herramienta que vimos que nos servía para borrar información era la herramienta del borrador, que es la gomita que se encuentra acá. ¿Qué es lo que pasa? Si yo agarro el borrador, me cambio el tamaño y borro, obviamente no es que estoy pintando de blanco, sino que el fondo es de color blanco. Entonces, al estar eliminando información, estoy borrando los píxeles que están acá y me muestra los píxeles que están en el fondo, que es el color blanco. ¿Qué es lo que pasa? Yo no quiero borrar y sacar, o sea, dejar vacía esa sección, esa área. Yo lo que necesitaría es tomar datos de otra parte de la foto y trasladarlos hasta acá. Una opción rústica, pero que en algunas ocasiones se utiliza, es la siguiente. Es decir, bueno, yo quisiera agarrar estos píxeles, copiarlos y trasladarlos. Entonces yo podría hacer una selección, un marco rectangular, hacer esta selección más o menos y copiar estos píxeles. Voy a desplegar acá el panel capas para que se vea. Voy a capa, nueva, y elijo la opción capa vía copiar. Pero fíjense que se creó una capa totalmente nueva y cuando yo voy con la herramienta mover, vemos que se está trasladando ese pedacito de cielo. Si yo, por ejemplo, voy al menú edición, copiar y vuelvo edición, pegar, es exactamente lo mismo. Me creo una capa nueva con ese pedacito que yo seleccioné. Entonces este pedacito yo lo puedo trasladar y lo puedo llevar a otra posición distinta. Y ahí podría decir, ahí ya se tapó. Así estaba antes y así quedó ahora. Esta es una forma de poder hacerlo. Fíjense que prácticamente no se nota absolutamente nada. Listo. Pero vamos a ver otro método para poder realizar esto, ya que en el caso de acá en el cielo, que estaba limpio, porque no tenemos ni nubes ni nada, lo podíamos hacer sin problemas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, acá que tenemos las nubes? Acá sería un poco más complicado, ya que si yo hago una selección, edición copiar, edición pegar o control C, control V corta, al momento de moverlo me quedaría de esta forma. Y en este caso no queda tan prolijo como en el otro. Lo mismo en el área esta del semáforo. Esta antena era muy finita, pero ¿qué pasa si yo quiero tapar el semáforo? Yo necesito un área más grande. Entonces, si yo selecciono de esta forma, esta área es muy chiquitita. Así que cuando quiera moverlo, no solamente es pequeña, tendría que estar haciendo lo siguiente, copiando este pedacito, o sea, duplicando esta capa varias veces. Entonces acá lo tengo, acá lo llevé, después hago otro duplicado. Entonces voy haciendo como mini parchecitos. El problema es que se nota. No hace falta que yo me aleje para que se note, pero fíjense que se nota. ¿Por qué? Porque la información que yo seleccioné del cielo es esta que está acá. Pero el cielo no está del todo celeste. Yo tengo que va desde este tono de celeste, que es un poco más oscuro, y va bajando la tonalidad hasta mezclarse con el blanco. Entonces no es el mismo tono de color, es distinto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Dónde están las herramientas? A la izquierda tenemos uno que es como un sello. Esta herramienta se llama tampón de clonar, que lo que me permite es copiar información de otra área de la imagen
y pegarla. O sea, lo mismo que hicimos recién, seleccionar un pedacito, copiar y pegar, acá podemos hacer lo mismo. Pero hay que tener en cuenta esta herramienta que tiene un detalle. Supongamos lo voy a trabajar así directamente. En el momento de seleccionarla, vemos el círculo que es el tamaño de mi herramienta, que podemos, como un pincel o un borrador, cambiar el tamaño, más grande, más pequeño. Fíjense que yo estoy trabajando sobre la capa original. Tengan presente que si yo en algún momento quiero volver, supongamos que lo guardo, lo cierro, cuando lo vuelva a abrir en otro momento no voy a poder retroceder si algo quedó mal. Entonces, lo recomendable siempre es, cuando yo tengo que hacer modificaciones sobre una imagen, hacer un duplicado. Voy al menú capa y hago un duplicado de esta capa. Pongo OK y ahí ya tengo una copia. De esa forma conservo la capa original. Bien, ya tengo hecha la copia. Ahora, para usar la herramienta hacemos lo siguiente. Fíjense en los iconos, en la apariencia del cursor. Después en el video grabado capaz que no sale muy bien. La herramienta tenemos el circulito. Yo lo que tengo que hacer es posicionar esta herramienta en el área donde yo voy a copiar la información. Yo, por ejemplo, necesito sacar esta antena o necesito sacar el semáforo, por ejemplo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es fijarme alrededor cuáles son los píxeles, o sea, cuál es la tonalidad correspondiente para poder tapar esta parte. Si estoy en la antena, lo mismo. Yo, por ejemplo, no voy a tomar información de esta área del cielo. ¿Por qué? Porque esta área del cielo es un celeste muy clarito en comparación con esta tonalidad de celeste. Eso es lo primero que hay que tener precaución con esta herramienta. Ya que si yo copio información de acá, es más, lo voy a hacer para que lo vean, ahora les explico. Me va a hacer esta mancha. ¿Por qué? Porque el tono es distinto. Acá es más claro y acá más oscuro. Por eso se nota. Entonces, una vez que digo, bueno, voy a tomar información de acá, de esta sección, de esta área. Una vez que el cursor está en el área de donde yo voy a extraer la información, así como está, mantengo presionada la tecla Alt del teclado. Recuerden, la tecla Alt, ustedes tienen dos en el teclado. Una que va a estar a la izquierda, o sea, del lado izquierdo de la barra espaciadora. Y después hay otra que se llama Alt, pero esta es Alt GR. Así que tengan cuidado, es Alt solito. Entonces vamos con Alt. Cambia la apariencia del cursor, ahora es como una mira pequeña, una mirilla. Mantengo Alt presionado y hago un clic en el área donde yo voy a copiar la información. Suelto la tecla Alt y ahora fíjense que si yo mantengo presionado, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy extrayendo la información que está acá y la estoy trasladando a esta sección. Es como si estuviera haciendo un copiar-pegar. ¿Cómo me doy cuenta? A medida que yo voy moviendo la herramienta, o sea, me mantengo presionado y arrastro, fíjense que del lado de donde yo capturé la información hay un pequeño icono como una crucecita que acompaña el movimiento de la herramienta. Esta crucecita me está diciendo de dónde yo estoy sacando esa muestra, esa información. Entonces yo me puedo dar una idea de decir, bueno, a ver, de qué parte del cielo está saliendo ese dato. El pincel puedo cambiar el tamaño, más pequeño, y ahí lo tengo. Conseguí exactamente el mismo resultado que haber agarrado una herramienta, la herramienta de marco rectangular y copiar. Voy a hacer lo mismo con el semáforo. Voy a agrandar un poquito más el tamaño, no demasiado. Y acá, yo por ejemplo necesito que sea esta tonalidad de celeste o esta otra.
Pero lo mismo, no voy a ir acá abajo porque me va a quedar un manchón. Entonces me voy a posicionar acá. Mantengo Alt presionado, hago un clic donde voy a extraer la información, suelto la tecla Alt y acá, muy importante, yo no voy a empezar a hacer clic en esta sección. Yo acá simplemente hice un clic y acá estoy extrayendo este dato. Yo voy a ir acá y acá es donde voy a hacer el clic. Mantengo presionado y acá es donde voy a borrarlo. Alt, un clic, capturo, suelto la tecla Alt, voy a esta área y acá hago el clic para empezar a tapar. Si de repente esta sección del cielo es demasiado clara en comparación con esta otra, entonces tengo que cambiar. Achico un poquito más el tamaño, Alt, un clic, suelto la tecla Alt, me voy acá y recién empiezo a mantener presionado para pintar. Alt, un clic y acá. Alt, un clic y aquí. Esta herramienta en un principio puede ser que les cueste un poco tratar de usarla, porque no es que yo hago un clic y ya está, me quedo con ese clic y ya con eso puedo borrar todo. Porque el hecho de que yo haya hecho clic en un área no significa que me va a servir para todo. Yo no tengo que olvidarme que esta herramienta lo que está haciendo es copiar la información. Si yo hago Alt, un clic acá, y me voy a otra parte, por ejemplo acá, fíjense que estoy recreando, o sea, estoy tomando esa información de los píxeles y la estoy pasando en otro lado. Por eso es muy importante saber dónde está posicionado esta crucecita, ya que me está indicando, bueno, de esta área es de donde se está extrayendo la información. Y lo mismo el tamaño del pincel. El tamaño del pincel va a ir variando, no va a ser siempre en tamaño chiquito o no va a ser siempre un tamaño grande. Lo mismo la dureza. En el caso de esta herramienta, la dureza quizás no recomiendo que esté al 100%, ya que si la dejamos al 100% se notaría demasiado. Fíjense que queda muy remarcado. Entonces, en este caso, yo para lo que es el cielo, que hay distintas tonalidades de color, o sea, hay distintos tonos de celeste, prefiero trabajar con una dureza bajita. Entonces se va mezclando la información del color. Fíjense que acá, Alt, un clic, suelto Alt, voy acá. No voy a hacer todo de una. Pues fíjense que me empiezo a correr y se empieza a volver a duplicar. Alt presionado, un clic, borro una parte. Alt presionado, un clic para capturar y ahora borro esta otra parte. Alt, un clic y borramos. Ok, una manchita. Si es necesario, se borra y se vuelve a hacer otra vez. Acá en este caso, que hay que ir un poco más en detalle, ahí me conviene bajar un poco el tamaño. Alt, un clic. Y bueno, obviamente para que quede bien siempre va a llevar un poquito más de tiempo. Se puede ocultar, recuerden que esto es un duplicado, yo puedo ocultar esta capa.
para poder continuar viendo a ver si me falta borrar alguna parte o no. Ya esta parte tiene como una pequeña... Tiene otro diseño acá que no se llega a visualizar bien, porque no se olviden que faltan píxeles. Acá más o menos se ve. Yo acá seguí con las columnas, pero tendría que ir con este y hacer todo, o sea, copiar los píxeles que están acá y hacer todo completo. Pero como les digo, es una herramienta que lleva su tiempo, o sea, no es que se puede usar así nomás. Tiempo y paciencia para entenderlo. Ahí quedó un poquito mejor de lo que lo había hecho antes. Y súper importante, cada tanto ir guardando. Lo que pueden hacer como recomendación es decir, bueno, esta parte, supongamos que, digo, bueno, quedó bien, me gusta cómo quedó. Puedo hacer un duplicado más de la capa y decir, bueno, esta capa la voy a duplicar. Y tener otro duplicado más. O sea, yo puedo tener la cantidad de capas que sean necesarias. Exacto. Siempre trabajando de a poquito. O sea, uno, la mayoría de las veces, siempre trata de hacerlo lo más rápido posible, de un solo clic. Tratar de hacer todo, pero obviamente no. En este caso no se va a poder. Bueno, esto por un lado, para trabajar con la herramienta tampón de clonar. Acá en el caso de las nubes, lo mismo. Puede ser que en algunas partes se tenga que recrear y decir, bueno, vamos a copiar las nubes que se encuentran acá de a poquito, teniendo precaución de dónde se extraen los datos. Lo que se puede hacer si no es sacarlo primero, decir, bueno, agarro un pedacito, agarro acá y hago todo un tramo recto y lo saco en su totalidad. Vamos a hacer un poquito más grande. Directamente. Y decir, bueno, listo, ahí lo saqué. Ahora, una vez que ya tengo el área limpia, ahí empiezo, bueno, ahora empiezo a agregar las nubes. Que no queden líneas rectas. Y siempre mostrando y ocultando para decir, bueno, a ver dónde más hay que hacer alguna modificación. Acá, por ejemplo, quedaron las nubes, pero se puede cambiar un poco. Tengan presente que
Acá en este caso, si yo tengo el pincel es redondo. Entonces cualquier modificación que quiera hacer va a quedar redondo. Así que tengo que tener mucho cuidado con esa parte. Ahí estaría. Y ya lo tenemos. Así estaba antes. Vamos a hacer lo siguiente. Voy acá en el historial, historia. Entonces así lo teníamos desde un principio. Con todo, con tut. Y después así nos quedó con el terminado. Cuando lo vayan a guardar, asegúrense, yo por ejemplo lo estuve guardando, pero acá en guardar como, acá por ejemplo si yo me fijo, lo tengo en formato TIFF, pero tengo que asegurarme que quede en formato Photoshop. ¿Cómo vamos hasta acá con la herramienta? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? Bien. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Hasta acá, de esta forma, lo estamos haciendo con la herramienta tampón de clonar. Vamos acá. Vamos a abrir Photoshop. Hay una herramienta que apareció en la versión CS6 de Photoshop. Vamos a, creo que las fotos no las tengo en el otro sistema, así que me voy a copiar. Me traigo todo. Photoshop. Listo. Bien. Archivo, abrir. Photoshop. Me voy a agarrar de la segunda carpeta, rellenar según el contenido. A ver si me quedó activado Camera Raw. Bueno, acá, en esta imagen que está en la segunda carpetita, acá estamos dentro de tampón de clonar, pero acá tenemos la herramienta rellenar según contenido. Tenemos la imagen de la playa. Esta foto tiene lo siguiente. Si yo me acerco un poquito más, vemos que hay una marca de agua. Recién vimos la herramienta tampón de clonar. Entonces yo podría duplicar esta capa, ir con la herramienta tampón de clonar y empezar a clonar. Y decir, bueno, esta parte de arriba es del cielo y tenemos abajo el agua. Hacemos un clic. Pero fíjense en este pequeño detalle, tengo que tener precaución porque tengo un límite. Así que vamos a hacer un clic acá. Hacemos una parte, Alt, otra parte, ¿sí? Entonces, teniendo precaución de no ir demasiado arriba o demasiado abajo. Quizás acá me convendría trabajar con la dureza un poquito más por encima del 50%, ya que tengo el límite, y si la dureza está muy baja, cuando yo me aproxime a los bordes, va a pasar esto. Entonces como que le voy a estar comiendo un poquito de información. En cambio, al subirle la dureza, ahí va a ser un poco más exacto, más preciso. Yo puedo pasar acá por el borde y no va a ocurrir nada.
Pego una parte, vuelvo, Alt, pego otra parte, Alt. Y todo por tramos pequeños. Después lo mismo en el caso del agua. Hacemos un clic. Lo que tiene bueno es que tenemos una vista previa al momento de... Fíjense que es como que este pequeño pedacito me va mostrando dónde es que se va a pegar y cómo está. Entonces me puede ayudar para tener la referencia. Pero obviamente tardaría un montón. Y tener la precaución esta de, si yo por ejemplo estoy copiando justo acá, si lo pego muy arriba, queda ahí como un mini tsunami. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a volver a duplicarlo. Pero voy a hacer una selección. Voy a la herramienta marco rectangular y selecciono esta área donde tengo la marca de agua. Me voy al menú edición, me voy a la opción rellenar y acá en la lista que dice usar tenemos distintas opciones. Color frontal, lo que va a hacer es rellenar con el color frontal, que en este caso es negro. Color de fondo, que es blanco. Color, donde me permite seleccionar un color para rellenar esta área. ¿Qué significa rellenar? Que si yo, por ejemplo, agarro el color verde y le pongo OK, esos píxeles se van a rellenar con ese tono de color. Eso es rellenar. Y siguiendo la lista, hay una opción que dice según el contenido. Así como está, voy a poner OK. Fíjense cómo desapareció automáticamente la marca de agua. Porque al decirle, bueno, rellenalo según el contenido, Photoshop hace un escaneo de toda la imagen, o sea, de toda la información que hay alrededor y replica, o sea, agarra los píxeles más cercanos y rellena la figura. Entonces, me ahorré de tener que usar la herramienta tampón de clonar. ¿Qué pasa si yo abro? Vamos a abrir el trabajo de recién. Vamos acá, clonar catedral. Y quiero hacer lo mismo. Digo, bueno, en vez de usar el tampón de clonar, duplico primero, voy con la herramienta de selección y elijo el área. Puede ser marco rectangular o cualquier otra herramienta de selección. Puedo ir con la herramienta lazo también. Ese, bueno, quiero agarrar este pedacito. Edición, rellenar, según el contenido y OK. Y vemos cómo automáticamente ahí ya se borró y quedó bien bonito. Y puedo repetir el mismo proceso. Selecciono, voy con el lazo, agrego la selección. Por eso yo siempre les muestro la herramienta primero, tampón de clonar, y después esta última herramienta. Porque todo va a depender de la versión que tengamos de Photoshop. Esta es la versión CS6 y acá es donde apareció la opción de rellenar según el contenido. Y yo puedo seguir lo mismo. Puedo hacer un área un poco más grande. Pues voy a ir acá. Rellenar según el contenido. De seleccionar. Si quiero hacer algunas mejoras, porque por ejemplo acá muy bien no quedó, ya que tenemos las nubes. Si quiero hacer mejoras, acá puedo ir con la herramienta tampón de clonar y seleccionar las áreas. Voy a bajar la dureza. Entonces ahí sí. Digo, bueno, me voy a tomar el trabajito. Ya la parte más pesada la sacó, porque usé la herramienta de rellenar según el contenido. Entonces lo más grande ya fue eliminado. Yo puedo ir con el tampón de clonar. Y haciendo las modificaciones.
Ahí estaría. Las nubes quedaron distintas, pero ya más o menos lo saqué. Después voy con esta parte que falta. Hago la selección, o sea, elijo el área que quiero sacar. Y lo mismo, rellenar según el contenido. Acá quizás hay que hacerle otro proceso, pero nuevamente se puede ir con tampón de clonar y puedo sacarlo. Como vamos hasta aquí con esta opción de rellenar según el contenido. No, te tiene que trabajar sobre la capa de la copia. O sea, vos estás trabajando acá en la copia, entonces acá es donde se tienen que hacer las modificaciones. Con esta herramienta o con la herramienta rellenar, asegúrate que tengas activada la capa, o sea que la capa esté seleccionada y tengas hecha una selección. A ver. Ay. Sí. Igualmente les voy a mostrar otra herramienta, falta todavía. Bien, el tema es en la... O sea, asegúrate de tener el panel capas para saber qué es lo que está ocurriendo con las distintas partes, ya que por ejemplo, si yo hago lo siguiente, para que veas qué es lo que ocurre. Bien. Supongamos que yo agarro esta parte, ¿no? Fui copiar, pegar e hice esto. Por ejemplo, supongamos que opté por la primera opción, que era copiar una parte y mover los píxeles, ¿no? Cuando yo vaya a la herramienta tampón de clonar, o si quiero usar la opción de edición rellenar, entonces voy a ir acá, edición rellenar, según el contenido. Acá, en este caso me lo rellenó, pero vos tenés que prestar atención de la capa donde estás posicionada. O sea, si la capa en la que te encontrás en estos momentos tiene información, o sea, tiene datos. Yo, por ejemplo, acá estoy en esta capa. Esta capa no tiene nada. Entonces yo no puedo estar seleccionando información de otros lados. Entonces tengo que asegurarme de estar en una capa. Si yo quiero eliminar parte de una imagen, tengo que asegurarme de estar en la capa donde se encuentra esa información y no en una capa vacía. Vos estás trabajando, por ejemplo, en una capa que no tiene nada. Vos tenés que trabajar en la capa donde están los datitos. No, de nada.
Bien, entonces hasta aquí vimos cómo usar tampón de clonar y la herramienta para poder rellenar el contenido. Vamos aquí. Ahora, supongamos que yo quiero agarrar esta parejita y dice, bueno, no los quiero en mi playa. Entonces selecciono la información, edición, rellenar según el contenido. No, rellenar, ahora sí, según el contenido. Ok. Y ahí tenemos directamente que me borró totalmente la información. Ahora, vamos a volver un pasito para atrás. Así como está la selección, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no es que los quiero sacar? Y bueno, no es que los quiero sacar. Quiero correrlos un poco de lugar. Y decir, bueno, están en esta posición y quiero correrlos un poquito más a esta posición, a la derecha. Nosotros vimos que con la herramienta mover podíamos agarrar el área seleccionada y desplazarla a otro lado. Pero obviamente nos iba a quedar. Yo, por ejemplo, acabo de ocultar la capa del fondo para que se vea qué es lo que pasa con esa imagen. Va a quedar como un fondo transparente. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay una herramienta que también apareció en la versión CS6 que lo que me va a permitir es desplazar el contenido y moverlo a otra ubicación. Donde está la herramienta tampón de clonar, arriba tenemos, arriba del tampón de clonar tenemos la herramienta del pincel y arriba del pincel hay una que tiene una forma de curita que se llama pincel corrector puntual. Voy a mantener presionado o voy a hacer clic derecho y acá tenemos esta herramienta que se llama herramienta movimiento con detección de contenido, todo eso, ese es el nombre de la herramienta, movimiento con detección de contenido. Al estar activada y al tener hecho una selección, en la parte superior tenemos distintas opciones, como por ejemplo mover o extender. Voy a hacerlo acá en esta, así puedo usar el marcador. Total, en esta versión de Photoshop también está. Entonces acá vamos a hacer una selección desprolija. Ahí está. Voy acá, la herramienta de la curita, pincel corrector puntual, movimiento con detección de contenido. En la parte superior vamos a tener una lista, dice modo, y vamos a tener una lista desplegable, donde dice mover y extender. Por defecto va a estar activado en mover. ¿Qué significa? Que yo me voy a posicionar acá adentro, como había hecho con la herramienta mover, pero voy a volver a hacer otra selección. Fíjense, con esta misma herramienta también se puede hacer una selección libre, tipo como el lazo magnético. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, así como está, voy a desplazarlo y le voy a decir, bueno, ustedes van a estar acá ahora. En el momento que lo suelto y aprieto Enter, automáticamente, ¿qué fue lo que hizo? Agarró la información que estaba acá, la desplazó a la ubicación nueva y esta sección automáticamente la rellenó. Voy a volver para atrás, voy a volver a repetirlo. Hice una selección, puedo usar si quiero movimiento con detección de contenido, si quiero una selección más prolija uso lazo magnético, pero fíjense que no es necesario hacerlo bien exacto porque la herramienta trabaja bastante, hace un relleno bastante prolijito, pero hacemos una selección.
dejo el modo mover activado y lo desplazo. Aprieto Enter, ahí ya lo tenemos. Y puedo sacar la selección. Me acerco porque obviamente algunos detalles, si yo por ejemplo me fijo acá, obviamente tiene sus detalles. Fíjense que yo estoy trabajando en una capa, o sea, estoy trabajando directamente sobre la capa original. Yo acá por ejemplo me olvidé hacer la copia. Vamos a hacer el duplicado. Aquí hacemos el duplicado y vuelvo a repetir el proceso. Ahí está. ¿Qué pasa si en vez de mover elijo la opción extender? Es como si estuviera haciendo un duplicado y esta misma pareja la tendría en otro lado. Eso, por ejemplo, lo que muchas veces se hace cuando se hace una fotografía, decimos, bueno, no fue nadie al lugar, entonces se hace un extender y copiamos las personas. Así se rellena. Entonces, con esta herramienta tenemos dos opciones. O mover, o sea, sacar de ubicación, pero fíjense que no se elimina, simplemente estoy agarrando y lo estoy ubicando en otro lado. Y ese hueco se rellena. Y después la opción de extender, que me permite seleccionar el área y duplicar esa misma selección en distintas partes de mi trabajo. ¿Cómo vamos con esta opción? ¿Hay alguna duda? Bien. Ok. Bien. Igualmente cada herramienta después va a tener su utilidad, no significa que siempre vamos a usar tampón de clonar o siempre vamos a tener que hacer uso de movimiento en detección de contenido. Por ejemplo, acá en esta opción para poder rellenarlo, obviamente no voy a ir con el tampón de clonar, pues tardaría un montón. Hago una selección, me voy a edición, rellenar, según el contenido, que es mucho más rápido y más fácil. Ahora, voy a cerrarlo. En las versiones más nuevas de Photoshop, como es esta, se hicieron algunos cambios, algunas modificaciones. Vamos a regresar acá. Vamos a agarrar, por ejemplo, voy a agarrar la misma de antes. Esta que está acá. Si yo voy con la herramienta del lazo, vimos que yo lo seleccionaba y vamos acá, rellenar según el contenido y hacía una buena selección. Pero en muchas ocasiones puede ocurrir que dependiendo del tipo de selección que se realice, o sea, el tipo de selección que se haga, al momento de rellenarlo, puede pasar esto. Yo, por ejemplo, hice una selección un poco más grande, no es como en el lazo que está bien, no era algo tan prolijo como el lazo magnético de ir por el contorno, pero estaba dentro de todo siguiendo la silueta. En este caso, pues esto es algo que les puede llegar a pasar dependiendo lo que estén seleccionando y también dependiendo de toda la información que tengan dentro de la foto. En versiones más nuevas, afuera en el menú edición van a tener relleno según el contenido. No solamente va a estar dentro de la opción rellenar, sino que también lo van a encontrar afuera, con una ligera diferencia.
Vamos a edición, rellenar según el contenido. Punto número 1. Me va a aparecer la pantalla dividida en dos partes. Vamos a ocultar momentáneamente acá. Acá. Bueno, por una cuestión de tamaño de pantalla. Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Esta opción me da una vista previa y me dice, bueno, así como está, así va a quedar. O sea, así lo voy a rellenar. Entonces, ¿qué es lo que significa? Esta parte de la pantalla que se encuentra a la izquierda, que es la que tiene este color verde pintadito en algunas partes, o sea, no está todo pintado de verde. Simplemente vemos que hay algunas partes que están con un color verde. Entonces acá, esta sería la pantalla de edición. Acá es donde le vamos a decir a Photoshop qué partes de la imagen queremos que tome como referencia para rellenar. Entonces fíjense que está seleccionado, me está tomando parte del agua, parte más oscura, parte de la playa. Entonces podemos, desde la parte superior tenemos el simbolito de resta para eliminar y decir, bueno, no quiero que tomes esta parte del agua para rellenarlo. Y decimos, bueno, esto no quiero que lo tomes como referencia. Y el más, al hacer un clic, son las áreas que decimos, bueno, quiero que tomes, por ejemplo, no sé, como referencia parte del cielo para rellenar. Entonces seleccionamos y decimos, bueno, quiero que tomes información capaz que se encuentra por acá. En previsualizar, fíjense cómo está quedando. Como estaba antes, era mucho mejor, pero acá está quedando horrible. Al no haber tanto de agua y más arena, más espuma, por eso quedan estas partes así superpuestas. Entonces siempre lo que va a hacer Photoshop es tratar de tomar la información más cercana al área de selección. Yo acá les mencioné las nubes ni siquiera las está tomando en cuenta. Porque por alrededor tiene más píxeles que están muchísimo más cerca. Entonces se preocupa por esos píxeles. Yo puedo volver y decir, bueno, quiero que selecciones y tomes como referencia esta información que está acá. Si de repente no me convence, lo que se puede hacer es, bueno, yo acá no lo tengo abierto, ahí está. Se puede ir sacando y decir, bueno, a ver, ¿qué áreas no quiero? ¿Entiendes cómo se va actualizando? Depende lo que yo voy quitando de referencia. Como acá si no tengo arena y tengo agua, entonces me dejó un marco de agua. Entonces yo puedo ir agregando, puedo ir restando, puedo ir haciendo las modificaciones que sean necesarias. Fíjate cómo va variando. Esta herramienta, al igual que muchas otras, a medida que van avanzando las versiones de Photoshop, esto va mejorando. En las últimas versiones, la herramienta de rellenar para poder rellenar el contenido trabaja muchísimo mejor. Fíjense que el marco que está acá, como no tiene píxeles alrededor, me conserva el marquito. Me queda un poco mejor. ¿Sí? Entonces desde acá se puede ir controlando y podemos hacer una vista previa de el contenido como quedaría. Vamos a ponerle acá cancelar. Pero es más que nada para que se fijen, por ejemplo, acá sí puedo hacer una selección rectangular. Y lo mismo, si yo voy a edición, relleno según el contenido, puedo tener una vista previa de dónde se está extrayendo la información para acá poder rellenarlo. Si pongo OK, Photoshop automáticamente, fíjense acá, ahí lo tenemos, listo. Acá por ejemplo faltó el reflejito del agua, pero hizo una buena tarea. Dependiendo del tipo de selección, por eso yo usaba el lazo y hacía una selección para que quede
lo más cerca posible. Bueno, hasta acá tenemos rellenar según el contenido, detección de, acá movimiento con detección de contenido. Vamos a hacer. Ahora, hay algunas fotos, vamos acá en tampón de clonar, las que van a hacer, después les voy a decir las que van a hacer tarea porque no van a ser todas. Hay unas imágenes que, por ejemplo, acá, esta foto está bastante destruida. Tengan presente que la herramienta tampón lo que está haciendo es copiar información, o sea, parte del área de la imagen para replicarla. Acá no tengo información del uniforme. Yo necesitaría o bien otra foto similar para tratar de extraer datos, pero acá sería prácticamente, me llevaría muchísimo tiempo, sobre todo si no tengo otra foto de referencia. Entonces yo tendría que recrear de cero toda esta parte. Entonces muchas veces lo que se hace es agarramos la herramienta de recortar y recortamos parte de la foto. Sacrificamos parte de la imagen y nos quedamos con aquellas partes que sí podemos rellenar. Por ejemplo, acá me falta información, pero esta parte que iría acá pertenece al uniforme. Entonces yo puedo ir con tampón de clonar y rellenar esa parte. Entonces no tendría tanto inconveniente. No es lo mismo rellenar un pedacito pequeño como este que intentar rellenar algo que no tenemos. ¿Sí? Son detalles para que tengan en cuenta a la hora de editar. Tengan presente la cantidad de información que falta. Acá lo mismo, en esta parte de la imagen. Lo más importante es la foto donde se encuentra acá el pequeño. Esta parte que está acá manchada no me interesa en la foto. No hay ninguna persona, nada. Entonces, primero voy con la herramienta recortar y me voy quedando con la parte más importante. Entonces vamos achicando un poquito. Enter. Entonces, fíjense cómo cambió y ya no tengo que estar editando un montón. Al haber recortado, me quedo simplemente con algunas áreas y acá voy sacando estos pedacitos más chiquititos. Son detalles para que los tengan después en cuenta. Estos son ejemplos nada más. La actividad sería este y este. El del sello. Más que nada, el de la catedral. Bueno, para finalizar, y ya los dejo libres, a otra herramienta que se llama pincel corrector. El pincel corrector, que está en todas las versiones de Photoshop, acá por ejemplo tiene el rostro, tiene algunas marquitas. Vamos a hacer lo siguiente. Si yo voy con el tampón de clonar, hay que tener mucho cuidado si yo esta herramienta la quiero usar en la piel, en los rostros, porque la piel no tiene las mismas tonalidades. O sea, no es como en el caso del cielo que empieza, bueno, acá es celeste, oscuro y se empieza a aclarar. Lo que es el rostro, lo que es la piel, tiene distintos tonos. En una parte puede estar más brilloso, en otra parte no, puede haber alguna arruga, es una imperfección. Entonces es un poco más complicado usar tampón de clonar. Pero acá donde estaba esta herramienta de movimiento con detección de contenido, tenemos la herramienta pincel corrector puntual y pincel corrector. El corrector puntual, que es el primero, lo que me va a permitir es hacer un clic o seleccionar un área y automáticamente la herramienta lo va a estar rellenando. Corrector puntual, hago una pequeña área
y automáticamente la herramienta lo rellena, respetando lo que es el brillo y los colores de esa parte de la foto. Se puede hacer un área un poquito más grande. Entonces, lo que es la herramienta de corrector puntual me permite ir directamente. Lleva un poquito más de tiempo porque lo más recomendable es no usar un tamaño muy grande para hacerlo todo completo, porque funciona de alguna manera similar a la herramienta rellenar según contenido. Fíjense que como hice una selección grande, está seleccionando partes del pelo, parte de las cejas, que era lo más próximo. Entonces, por ese motivo, al ser puntual, es bien preciso en el punto. Esta herramienta quizás les va a venir bien en la parte del sello, en algunas secciones, para que no sea todo tampón de clonar. Entonces, por eso se las quería mostrar. Y fíjense cómo se va directamente cambiar. Esta es muy sencillita, no es tan compleja como quizás como el tampón de clonar, y es un poco más amigable. Pero lo que sí, tengan paciencia porque tienen que ir pedacitos, parte por partes. Pueden intentar hacer un tramo un poquito más grande. Bueno, creo que les saqué hasta los lunares. ¿Alguna duda con esta herramienta? Bien. Sí. En el caso de arrugas, quizás ahí habría que hacer otro proceso distinto. Por ejemplo, hay un filtro, por ejemplo acá que tiene acá las bolsitas y las patitas de gallo. Hay una herramienta que es un filtro que es desenfocar, que se le llama desenfoque gaussiano. Hagan la lista de desenfocar, desenfoque gaussiano. Esta herramienta lo que hace es el desenfoque genera un efecto borroso. Entonces, en algunas partes, ahí por ejemplo, ahí lo tenemos, a él le hizo el desenfoque. El tema es que acá este desenfoque está afectando a toda la imagen en general. Pero también está dentro de la lista de herramientas, esta que es como una gotita, este es el desenfoque. Entonces nosotros podemos ir en algunas partes aumentando la intensidad de este desenfoque. Yo, por ejemplo, lo puse exagerado al 100% para que se vea. Entonces se puede ir con la herramienta. El tema es que genera este efecto borroso. Entonces, quizás el 100% es demasiado alto el valor. Y hay que ir jugando y probando los valores. Y decir, bueno, quiero disminuirlo un poquito. Quizás un tramo no tan grande. Cambiar el tamaño y hacerle el tramo un poco más pequeño. O probar directamente y decir, bueno, en vez de hacer esto, probamos de ir con el corrector puntual primero para saber si se puede eliminar. Y vemos que de a poquito se puede sacar. En algunos casos se utiliza el desenfoque para suavizar lo que es la parte de la piel. Y en otros se puede hacer directamente un
un corrector puntual. Pero fíjense que no siempre queda bien. Acá en la parte de las bolsitas no quedó bien. Bien. Bueno, la tarea es, exacto, de tampón de clonar, catedral y sello. Nada más. Igual cuando suba el video se los voy a aclarar. Y en pincel corrector, el retoque. Solamente esas 3 imágenes. Ya con la del sello van a tener bastante para trabajar. Porque en el caso del sello tienen que quitar la imagen del sello y pintar la foto que está en blanco y negro. Así que ya con ese van a tener para trabajar.